En casa hay vida y adoración. El siguiente devocional es para que lo disfrutes en familia. Experimento un gozo muy grande en mi corazón en este día, porque estamos una vez más juntos para meditar en la palabra de Dios. Continuamos, amados hermanos, estudiando en el libro de los Salmos el tema la fidelidad de Dios. Y el salmo que hoy nos corresponde estudiar es el Salmo 31. Salmo 31. El título de esta oración es Declaración de Confianza. Definitivamente estamos frente al corazón de un hombre que, les aseguro, el 80% de sus oraciones tenían una declaración de confianza absoluta en Dios. Al meditar en esta oración, seguramente vamos a ver que nuestras vidas se identifican con David en lo que él siente, en lo que él expresa, en lo que él hace. Pues tengo claro que uno ora de acuerdo a esa experiencia humana y espiritual. Uno ora basado en lo que piensa, habla y hace. Lo que uno vive en la vida práctica y cotidiana, eso es lo que llena el corazón nuestro. Y por supuesto, es lo que uno le puede expresar a Dios. Podemos orar con dolor, con angustia y también orar con gozo y confianza. Podemos orar con dudas en el corazón, pero también podemos orar con una completa seguridad. Gracias a Dios, Él nos comprende y está dispuesto a traer a nuestra vida esperanza y confianza en su palabra y, por supuesto, en nuestro Dios que es fiel. Dios es fiel. En este Salmo 31, vamos a encontrar varias cosas muy importantes que David nos deja observar para aprender a acercarnos a Dios. Primero, yo encuentro que él hace una declaración de absoluta confianza en Dios. Si leemos los versículos 1, 3, 5, 7, 14 y 17, vamos a encontrar eso. Leámoslos. Versículo 1. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. El versículo 3 dice, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Versículo 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. El verso 7. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. El versículo 14. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Y el 17. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Estos 6 versículos tienen una connotación muy fuerte en la confianza que David había depositado en Dios. Y es un llamado para que nosotros también podamos aprender a confiar en el Señor. En esta declaración absoluta de confianza en Dios, él confía en el Señor, su Dios, que nunca será confundido. El capítulo 34 y el versículo 5 de los Salmos, el salmista también escribe, dice, los que miraron a Dios fueron alumbrados, y sus rostros nunca fueron avergonzados. Él escribe aquí con una confianza absoluta en el Señor su Dios. Escúchenme esto. La confusión, el caos generan temor y desesperación. Pero el salmista nos asegura que confiar en nuestro Dios hace que estos sentimientos y experiencias que son duros a veces sean cambiados en bendición. Creo que todos hemos experimentado esos sentimientos de caos, de temor, de confusión. Pero cómo Dios cambia todo cuando confiamos en Él. Dios nunca nos dejará terminar en vergüenza y tristeza. De su fidelidad viene nuestra confianza. Es decir, si yo sé que Dios es fiel,
yo voy a confiar en él. David confía en que Dios lo va a guardar siempre de sus enemigos. Creo que hemos leído en casi todos los salmos que David manifiesta algo de sus enemigos. Esa parece ser una constante en los salmos. Esto indica que enemigos habrá siempre. Algunos estarán ahí sin ser alejados de nosotros, porque Dios los usa aún para hacer de nosotros personas valientes, personas plenamente confiadas en Dios, para que nunca nos olvidemos que mientras haya un enemigo, Dios estará para ayudarnos y para guardarnos. Otros enemigos terminan reconciliándose, otros terminan en derrota y lejos de nosotros, pero lamentablemente otros terminan muertos. Eso es lo que David nos deja ver en los Salmos. Él habla constantemente de los enemigos, pero la verdad es que siempre que habla de los enemigos, aunque esté pidiendo al Señor que lo guarde, él sabe que Dios va a actuar para guardarlo y para bendecirlo. Como quiera que terminen nuestros enemigos, David nos enseña que debemos confiar plenamente en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque solo Él puede darnos la victoria que nosotros necesitamos. Solo Él puede enviar en completa derrota y confusión a nuestros enemigos. Tenemos enemigos humanos y espirituales. Todos están bajo el control de Dios. Nosotros debemos confiar y nada más, confiar en nuestro Dios. El Salmo 27, versículos 2 y 3. Recordemos lo que el salmista escribió ahí. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, mire lo que escribe, ellos tropezaron y cayeron. Continúa diciendo, aunque un ejército acampe contra mí, ¿cómo escribe David? No temerá mi corazón. Y hay otra frase importante, dice, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hay dos cosas muy lindas en esto. Dice, no temerá mi corazón y yo estaré confiado. Hermanos, de verdad tenemos que aprender a confiar en el Señor, frente a toda circunstancia y frente a todo enemigo. David tiene confianza en que Dios le va a ayudar para no apartarse de él. El versículo 3 dice, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Qué confianza tan importante tenía él, porque él sabía que las situaciones difíciles podían apartarlo de Dios, podían obligarlo a desconfiar de Dios. Pero él, sabiendo quién es el Señor, él dice, Señor, tú eres mi roca, tú eres mi castillo. En ti estoy seguro, tú me guardarás, tú me guiarás, tú me encaminarás. Las duras experiencias que vivimos nosotros los cristianos, a veces por la persecución ocasionada por nuestros enemigos, otras veces por las necesidades que no son suplidas tan pronto. En algunas ocasiones, por las enfermedades o por las pruebas que se suscitan por causa de nuestra fe en Cristo. Todo esto puede en algún momento hacer tambalear la fe y la confianza en Dios de cualquier cristiano. Nunca olvidemos que aunque somos personas espirituales, somos personas humanas. Y somos tan complejos en todo esto. En un instante podemos estar confiando en el Señor y en otro instante podemos estar dudando de su fidelidad. Y la verdad es que lo que nos enseña este hombre, el salmista David, es que no importa lo que esté sucediendo, él había aprendido a confiar en Dios. Y esa es una lección importante para nosotros hoy. ¿Qué puede estar sucediendo en su vida, en su casa, en su familia, en cualquier área de sus vidas? Cualquier cosa puede estar sucediendo. Pero no olvidemos, hermanos, el Señor es nuestra roca, el Señor es nuestro castillo, y Él nos guiará y Él nos encaminará hacia la victoria. No temamos. Hemos visto a muchas personas claudicar por causa de estas experiencias negativas. No soportan, declinan en la fe. Hemos visto a muchísimos hermanos en Cristo también fortalecerse en medio de todo problema, prueba y crisis de la vida. ¿Cuántos de nuestros hermanos, usted y yo, hemos aprendido a perseverar? Y cuando perseveramos en nuestra confianza en el Señor, escúchenme bien, triunfamos. ¿Por qué triunfamos? Porque le permitimos al Señor actuar en nuestro lugar y por nosotros.
Dios tiene promesas maravillosamente grandes en la palabra de Dios. Por eso yo les he insistido que debemos leer la palabra de Dios y aprenderla. Eso va a hacer que la recordemos y la apliquemos en la vida en estos tiempos críticos. El salmista asegura que Dios es su roca, que Dios lo guiará y lo encaminará. Él nunca va a dudar. Dice, por tanto, nunca abandonaré a mi Señor. Mi fe estará en pie. Mi confianza en Dios será absoluta. Esa es la conclusión que él hace con respecto a confiar en Dios. En segundo lugar, la segunda cosa que encontramos en este salmo tiene que ver con una manifestación plena, total, que hace David de un rechazo a las personas que hablan y viven en sus vanidades ilusorias. El versículo 6 dice, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Esto suena un poco fuerte. ¿Cómo definimos la palabra vanidad? Yo encontré este significado. Es orgullo de la persona que tiene en un alto concepto sus propios méritos y un afán excesivo por ser admirado y considerado por esos méritos. ¿Cuántas veces hemos actuado como vanidosos, creyendo que los demás tienen que reconocer lo que yo soy y siempre estoy pensando que yo soy mejor que ellos, que tengo virtudes mejores que ellos? Eso es vanidad. Y la verdad es que aquí dice el salmista, no quiero nada con el vanidoso. Porque el vanidoso no va a confiar en Dios. El vanidoso confía en sí mismo, en sus propias fuerzas, en sus propias virtudes. Entonces veamos algunas cosas con respecto a esta segunda parte del salmo. Lo que el salmista está diciendo es que él ha aprendido a rodearse de personas que confían en Dios. ¿Me está escuchando? El salmista ha aprendido a rodearse de personas que confían en Dios. Pero también ha aprendido a alejarse de aquellos que son vanidosos, orgullosos y que suelen manifestar que su confianza está en sí mismos y en lo que tienen y en lo que son. No confían en Dios. Una persona que confía en Dios, escúcheme esto también, nos inspira a hacer de ella nuestra amiga. Claro, yo quiero ser amigo de los que confían en Dios. Yo puedo hacer de esa persona que confía en Dios mi compañero de fe, mi compañero de oración. Al contrario, una persona que no confía en Dios, que confía en sus propios méritos, en sus habilidades y en su propia sabiduría, nos puede hacer dudar. Nos puede llevar a claudicar en la fe y a alejarnos de Dios. Aquí hay que tener mucho cuidado y déjenme decirles esto. ¿Qué clase de amigos, de íntimos tenemos nosotros? ¿De qué clase de personas nos rodeamos? ¿Con quién hablamos? ¿A quién escuchamos? Y cuando pasamos mucho tiempo escuchando personas que no temen a Dios, que no confían en Dios, uno puede estar expuesto al peligro de pensar, hablar y actuar como ellos. Pero yo también tengo que decir que hay hermanos valerosos, fuertes, firmes en la fe y que van a saber actuar frente a esas personas. Pero de verdad que mi consejo es que debemos rodearnos de gente que confía en Dios. Debemos pasar un buen tiempo charlando con gente que confía en Dios, que conoce la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos nos van a ayudar, ellos nos van a apoyar en nuestra confianza en el Señor. Y cuando estamos pasando tiempos difíciles, son esas personas que confían en Dios como nosotros, los que nos van a inspirar para seguir confiando en nuestro Dios. Entonces los motivo en este día a que tengan buenos amigos, y esos buenos amigos son los que temen y confían en el Señor. En tercer lugar, yo encuentro que David resalta la bondad de Dios para con los que le temen, para con aquellos que obedecen y aman a Dios. Qué importante es esto. David dice que la bondad de Dios es grande, maravillosamente grande. Los versículos 19 y 20 del Salmo 31 dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para con los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Aquí hay cosas muy interesantes.
Él dice, la bondad de Dios es grande y Él va a estar conmigo para manifestar su bondad y lo va a hacer delante de un mundo que no conoce a Dios o que no confía en el Señor. David exalta la bondad de Dios, dice que la bondad de Dios es grande. Dios es bueno. Todo lo que piensa, habla y hace por nosotros está lleno de absoluta bondad. Por cuanto Dios es bueno para con nosotros sus hijos, es que nosotros disfrutamos de sus favores y sus misericordias. Usted y yo podemos decir en este día, Dios ha sido bueno. Dios es bueno. Dios será bueno con nosotros. Es decir, que todo lo que Él va a hacer va a convertirse en favores para nosotros. Todo lo que Dios piensa, ha hablado y lo que Dios hace nos favorece, nos bendice. Eso es lo que yo encuentro en la palabra de Dios. Y si no, pues mira, leamos el Salmo 103, los versículos 2 al 6. Dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Cómo podríamos titular estos 5 versículos? Yo los titularía La bondad de Dios. Ahí está. Dios es bueno y mire usted todo lo que hace Dios cuando nosotros podemos confiar en Él. Nuestro Dios es un Dios bueno. Él nos perdona, Él nos sana, Él nos libera, Él rescata nuestra vida de esos tiempos críticos y sus favores coronan nuestra vida. Su misericordia estará sobre nosotros. Qué linda esta palabra. Al final de esos textos dice, ese Dios hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Eso indica que Dios es bueno. Por causa de la bondad de Dios, nosotros hemos sido salvos de la condenación eterna. Hemos sido sanados de las enfermedades. Hemos sido restaurados de toda aflicción. Hemos sido libres de toda atadura y de todo yugo. La bondad de Dios es inmensa, y escuche esto, y para siempre es su bondad. Qué lindo esto. Número 4. Ahora el salmista nuevamente nos lleva a la alabanza, a Dios por sus misericordias. Para mí también ha sido una experiencia muy linda meditar en todos estos salmos, porque otra constante de David en los salmos es que él habla de alabar, de bendecir, de dar gloria, de tributar honra a Dios. David alaba a Dios constantemente. Los salmos son oraciones, pero la mayoría de ellos también son canciones de alabanza, canciones que le tributaban a Dios un reconocimiento de su grandeza y de su poder, de su amor y su misericordia. El versículo 21 escribe David diciendo, bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo. ¿Por qué alaba David a Dios? ¿Por qué bendice David al Señor? ¿Por qué exalta David a su Dios maravilloso? Dice, porque ha hecho cosas maravillosas y su misericordia ha estado siempre sobre mí, dice él. No olvidemos que somos los adoradores de Dios en espíritu y en verdad. No olvidemos que fuimos creados para alabanza de nuestro Dios. No olvidemos que podemos alabar a Dios por todas sus maravillas hechas a nuestro favor. Sus obras son grandes y maravillosas. No olvidemos que hay que cantar alabanzas a Dios. Nuestras oraciones y canciones deben estar llenas de alabanza a Dios. La alabanza a Dios alegra nuestro corazón. Por la alabanza a Dios nuestros corazones se regocijan en nuestro Dios. Es bueno revisar el repertorio de canciones que oímos y cantamos. Escúcheme, hermano. Puede ser que aún haya un repertorio de canciones en su corazón y en sus labios solo para las emociones y para el deleite carnal. Hay que tener cuidado. ¿Qué canciones escuchan ustedes? ¿Qué canciones cantan ustedes? ¿Qué canciones son las que salen por sus labios?
Ojalá sean canciones de alabanza a Dios. Con esas canciones con las que alabamos a Dios, podemos decirle cosas maravillosas a Él. Le alabamos, le adoramos, le exaltamos, le damos gloria a nuestro Señor Jesús. Y en estas oraciones y canciones de alabanza, nosotros podemos decirle a Él, bendito sea nuestro Dios. Podemos decirle, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir, doy gloria y honra a mi Rey y a mi Señor Jesús. Todas estas son expresiones de alabanza a nuestro amado Dios. Y la verdad, hermanos, que hay que llenar el corazón, la mente y la boca de canciones para Dios. Deje de cantar simplemente por emociones o cantar canciones que traen tristeza, dolor. No, hay un repertorio muy rico, sobreabundante de canciones ya compuestas de hijos de Dios para alabar a Dios. Cantemos con ellos, aprendamos sus canciones. Usted también puede componer canciones para Dios. Apártese un tiempo, dígale al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, regálame canciones. Y usted puede recibir del Espíritu de Dios una canción nueva para Dios. En quinto lugar, veamos ahora cómo David nos llama la atención a ver con toda importancia su declaración de amor a Dios. El versículo 23 dice, amad a Jehová todos sus santos. Esta expresión no es solo un llamado a amar a Dios, sino que es una declaración de amor a Dios que David hace con toda firmeza. Es decir, que una persona que ama a Dios es la que puede exhortar a otra a amar a Dios. ¿Qué tal le parece eso? Si yo escucho a una persona, yo no amo a Dios, yo no creo en Dios, ella no nos va a decir a nosotros, ama a Dios. Solo una persona que ama al Señor es la que nos convoca, nos llama, nos exhorta para que nosotros también amemos a Dios. Y es lo que está haciendo David aquí. Él tiene claro que ama al Señor y luego hace un llamado a los lectores de la Biblia, a usted y a mí, para que aprendamos a amar a Dios. Dice, amad a Jehová todos sus santos. Quienes no conocen a Dios no lo pueden amar. Y sus consejos nos querrán apartar del amor de Dios. Sus consejos nunca nos guiarán a amar a Dios. Qué cuidado hay que tener con nuestra amistad y cercanía con personas que no aman a Dios. Ellas pueden afectar nuestra fe y amor a Dios. Cuando estemos con esta clase de personas debemos ser fuertes y estar plenamente convencidos que nosotros amamos a Dios. Entonces nosotros los afectaremos a ellos para que conozcan a Dios y aprendan a amarlo. Entonces David aquí está llamando a los hijos de Dios, a los que temen al Señor y lo obedecen, a que amemos a nuestro Dios para siempre. Amar a Dios en todo tiempo y con toda nuestra vida, con todas nuestras fuerzas y sobre todo y sobre todos, debemos amar a Dios. También debemos alejarnos del mundo. Es decir, de todo aquello que podría separarnos del amor de Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esto nos puede separar del amor de Dios. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, verso 15, escribe esta exhortación. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y si el amor de Dios no está en mí, yo tampoco podré amar a Dios. En resumen, entonces, lo que Juan está diciendo aquí, corroborando con lo que David nos está diciendo, es que todo hijo de Dios ya tiene que separarse del mundo, dejar de amar las cosas pasajeras de esta vida. Tanto placer, tanta vanagloria de la vida. Abandonemos todo esto. No le demos satisfacción a nuestra carne que nos pide hacer cosas que son desagradables a Dios. Porque si nosotros cedemos a nuestra carne y cedemos a lo que nuestros ojos ven y el corazón desea de este mundo sin Dios, vamos a terminar alejándonos del amor de Dios. Entonces, hagamos algo importante hoy. Decidamos amar a Dios,
amarlo con el corazón, amarlo con las fuerzas, amarlo con la vida, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. En sexto lugar, y para terminar, yo encuentro aquí que David nos llama para esforzarnos, tomar aliento y continuar confiando y esperando en nuestro Dios. El versículo 24 dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. ¿Qué está diciendo el salmista? Que confiar en Dios requiere de un esfuerzo personal, de una decisión personal. Usted y yo tenemos dos caminos que tomar, probables caminos. Uno, confiar en nosotros, confiar en la gente, confiar en nuestras fuerzas, confiar en nuestra prudencia, en lo que somos y tenemos, o confiar completamente en el Señor. Si seguimos confiando en nosotros más que en Dios, en la gente más que en Dios, en nuestros recursos más que en Dios, vamos a terminar desalentados, sin fuerzas. Pero mi consejo es que confiemos en el Señor. Ese es el camino correcto. Confiemos en Él, aprendamos a esperar en Él, y nuestro corazón va a estar siempre repleto de gozo, de alegría, para seguir amando y confiando a nuestro Dios. Pero aquí el salmista dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. No desmayar ante la adversidad, no renunciar a nuestra confianza en Dios. Eso es lo que Él nos aconseja. Es probable que alguno hoy está experimentando un tiempo de adversidad. Está siendo tentado por el pecado. Está pensando en abandonar su confianza en Dios. Está a punto de tomar una decisión absurda de la vida. ¿Cuál es esa decisión absurda? Alejarse de Dios, alejarse de su palabra y alejarse de la comunión de la iglesia. Y yo hoy, en el nombre de Jesús, lo quiero motivar a usted, mi hermano y mi hermana. Levántese, esfuércese, siga confiando en Dios y no retroceda. Vamos hacia adelante. La meta es Cristo. Cristo está con nosotros y Él ha prometido acompañarnos, respaldarnos y bendecirnos. Hermanos, levantémonos, sobrepongámonos a la adversidad en el nombre del Señor Jesús. Tomemos nuevamente el arado, continuemos de la mano de nuestro amado Dios, mirando adelante donde está la meta, puesto los ojos en Cristo nuestro Señor. Isaías 35:4 escribió esto: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y nos salvará. Qué bonito texto, qué bonita palabra esta. Decid a los de corazón apocado, a los que están afligidos, a los que están siendo tentados, a los que están pensando, no seguiré. El Señor les dice hoy: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Quiero concluir diciéndoles: confiemos en Dios. No escuchemos ni imitemos a los vanidosos. Reconozcamos que Dios es bueno. Alabémosle, amémosle y por supuesto, esforcémonos. Amados hermanos, este es un mensaje muy sencillo del corazón de Dios para usted y para mí. Sigamos confiando en nuestro amado Dios y hagamos las cosas que son correctas, porque entonces Dios va a ser glorificado y Él nos va a acompañar toda la vida. Déjeme hacer una oración. Padre mío, te agradezco por esta palabra sencilla, por exhortarme a seguir confiando en ti, porque tú estás conmigo. Te pido, Padre, que bendigas a la iglesia, que bendigas cada familia, que bendigas cada persona que ha escuchado esta palabra, que está pasando un tiempo difícil, un tiempo en el que tal vez está pensando renunciar a la fe en Cristo, que está pensando abandonar su confianza, no confiar más en el Señor. Espíritu Santo, restaura a esa persona, levántala, que pueda esforzarse y seguir confiando en ese Dios todopoderoso, maravillosamente bueno para con nosotros. Amén. Amados hermanos,
Dios les bendiga. Un buen día para todos. No dejes de orar. Aparta un tiempo especial para Dios. En casa hay vida y adoración.